Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el capítulo número 18 de Hechos de los Apóstoles. Les pido en este momento, mis hermanos, si tienen su Biblia allí con ustedes, la saquen. Vamos a leer todos juntos. Vamos a llenarnos de la palabra de Dios. Pero primeramente, mis hermanos, quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en habla hispana, en los diferentes países de Europa. Les mandamos saludos también a República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina y Chile. A todos esos países que nos escuchan siempre, mis hermanos, Dios les bendiga. Sigan escuchándonos, sigan llenándose de la palabra de Dios, que es tan importante que nosotros nos instruyamos en la palabra de Él. Así es que hoy día, mis hermanos, les invito a que leamos todos juntos para aprender del Señor. Y este capítulo lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar a Italia con su esposa Priscila, a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de conversar tanto con los judíos como con los griegos. Al llegar de Macedonia Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía: nada tengo ya que ver con lo que les suceda. Ustedes son los únicos responsables. En adelante me dirigiré a los paganos. Pablo cambió de lugar y se fue a la casa de un tal Tito Justo, de los que temen a Dios, que estaba pegada a la sinagoga. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí 1 año y 6 meses. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos acordaron unánime hacer una manifestación contra Pablo. Lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. Este hombre incita a la gente a que adoren a Dios de una manera que prohíbe nuestra ley. Pablo iba a contestar cuando Galión dijo a los judíos: judíos, si se tratara de una injusticia o de algún crimen, sería correcto que yo los escuchara. Pero como se trata de discusiones sobre mensajes, poderes superiores y sobre su ley, arréglensela entre ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces toda la chusma agarró a Sóstenes, que era un dirigente de la sinagoga, y empezaron a golpearlo delante del tribunal, pero Galión no se preocupó de ello. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Había hecho un voto y solamente en el puerto de Cencreas se cortó el pelo. Así fue como llegaron a Efeso, y allí dejó que ellos se fueran. Pablo entró en la sinagoga y empezó a discutir con los judíos. Le rogaban que se quedara en Efeso por más tiempo, pero Pablo no aceptó y se despidió de ellos con estas palabras: si Dios quiere, volveré de nuevo por aquí. Y se fue de Efeso por mar. Desembarcó en Cesarea, subió a saludar a aquella iglesia y después bajó a Antioquía. Permaneció allí por algún tiempo.
y luego se fue a recorrer una ciudad tras otra, las regiones de Galacia y Frigia, fortaleciendo a los discípulos. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Efeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba, pues, con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos aquí a diferentes personajes en Hechos de los Apóstoles, cómo todas estas personas que llegaron a escuchar, que llegaron a conocer del Señor Jesús, cómo también ellos, por todos aquellos pueblos, fueron expandiendo la palabra del Señor. San Pablo, que anduvo con todos ellos, que escuchaban de él y él que les enseñaba, y a aquellas personas que acogían el mensaje del Señor, era una gracia de nuestro Señor Jesús, ya que el Señor le había dicho a San Pablo que no se preocupara, que él siguiera hablando del mensaje, de la buena nueva, del reino de Dios. Entonces, San Pablo no se detuvo, consiguió seguir adelante. No era muy fácil para él, mis hermanos, ojalá, y que nosotros tuviéramos un poco de sufrimiento como el que tuvo San Pablo, al ir a todos aquellos pueblos que no conocían a nuestro Señor Jesús y que no habían escuchado jamás de la buena nueva. Era algo difícil para todos estos discípulos y apóstoles que enseñaban la buena nueva. Nosotros, hoy en la actualidad, no sufrimos absolutamente nada comparación a lo que ellos sufrían. Persecuciones, les gritaban por donde quiera, les ofendían, los metían a la cárcel. Tantas cosas que a esta gente les pasaba, mis hermanos, que sinceramente, si nosotros pasáramos algo como ellos lo pasaron, no aguantaríamos y tal vez dejáramos el camino del Señor de la noche a la mañana. Pero si nosotros estamos fortalecidos en el Señor, no lo dejaríamos absolutamente por nada. Y esto es muy importante, mis hermanos, fortalecernos en el Señor, para que no cualquier airecito que venga y nos mueva, nos tumbe. Hay que fortalecernos en la oración, ser oradores como este hombre del que nos habla las Sagradas Escrituras, Apolo, un gran compañero también más tarde de San Pablo. Hermanos, cuando los discípulos en aquel tiempo que escuchaban a San Pablo y a los demás discípulos, cuando escuchaban de la buena nueva, era tanto su apego al Señor, era tanto su amor a Él, que no se separaban de estas personas, se unían a ellos. Era una gracia inmensa, era un amor del Señor, y el Señor le había dicho pues a San Pablo a través de esa visión, que no se detuviera, que siguiera hablando, que tenía reservado un gran pueblo que sería para él. Y así fue. Todas aquellas personas que acogieron el mensaje nunca más dejaron de escuchar de la palabra, ni de enseñar, porque muchos de ellos que aprendieron la buena nueva también la iban expandiendo por otros pueblos. ¿Cuántos hemos dispuesto nuestro corazón para llevar la buena nueva por todos los pueblos, por todos los lugares a donde nosotros vamos o donde nosotros nos presentamos? ¿Cuántas veces hemos hablado a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a todos aquellos con los que entablamos conversación? ¿Cuántas veces les hemos hablado del Señor? Es muy importante, mis hermanos, que sigamos hablando, que sigamos enseñando la buena nueva, que no deje de expandirse el mensaje para que un día todos aquellos que acojan la palabra también
se acerquen al Señor y sean oradores como nosotros, que oren a Él, hablen con Él, tengan esa conexión con el Señor. El Señor, mis hermanos, Él cuando se dispone un corazón, cuando dispone a una persona, cuando aquel hermano o hermana escucha la palabra con mucha atención y abre su mente, el Señor no nunca más lo deja solo. El Señor lo va acompañando. El Señor le va abriendo camino para que aprenda cada día más. Y si nosotros ya hemos aprendido, no dejemos el camino de nuestro Señor por irnos por un camino torcido que no nos sirve de nada. Aquí en esta lectura, como les decía al principio, ya escuchamos de diferentes personajes que acogieron la palabra y que también trabajaban, mis hermanos. Vemos a Priscila y Aquila, ellos trabajaban en las tiendas, las hacían con sus propias manos. Y San Pablo dice aquí en la palabra de Dios que se unió a ellos y también trabajó con ellos. O sea, que no eran personas flojas, que estaban solamente para ser servidos y ayudados por los demás, sino que ellos mismos trabajaban con sus propias manos para ganarse el pan de cada día. Y entonces, mis hermanos, a eso estamos invitados, a trabajar, pero también a enseñar. Ojalá y lo hagamos y siempre escuchemos del Señor, siempre abramos nuestros corazones para hacerlo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día en compañía de su familia. Bendiciones.